Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Greco y junto a Micaela Suárez y Facundo Iribarne presentaremos el trabajo acerca de la crisis del 2001, una de las crisis sin duda más importantes de la historia argentina que marcó profundamente a toda una generación. Estamos hablando de las causas que originaron la crisis. Hacia 1976, durante el modelo económico de Martínez de Oz, se priorizó la especulación financiera por sobre la industrialización argentina. Esto produjo el cierre de fábricas y un aumento notable de la deuda externa. Ya con la vuelta de la democracia, el gobierno de Alfonsín estuvo marcado por un proceso muy inflacionario que determinaría una hiperinflación hacia el año 1989. En este mismo año se produciría la victoria de Carlos Saúl Menem en las elecciones y Alfonsín decidiría adelantar su mandato 6 meses. En el 1991, durante el mandato de Menem, se impulsaría, mediante su ministro de Economía, Domingo Cavallo, el plan de la convertibilidad. Establecía una paridad entre el peso y el dólar. Esto produjo una estabilidad inicial, pero se seguiría agravando la caída de las industrias, el aumento del desempleo y el aumento de la deuda externa. Hacia 1999 asumiría de la Rúa, que mantendría el modelo, pero produciría ajustes a pedido del Fondo Monetario Internacional. Hacia el 2001 se produciría la fuga de capitales y un fin del financiamiento por parte del Fondo Monetario. Esto desembocaría en el corralito y una crisis social y económica muy importante. En la crisis del 2001 se vio una fuerte ruptura entre la sociedad y la dirigencia política. Lo que empezó como un rechazo en las urnas con el voto bronca, terminó transformándose en protestas en las calles con el grito popular "que se vayan todos". Con el corralito, las personas podían retirar de sus cuentas bancarias una cantidad limitada de dinero. Esto no fue solo una restricción económica, sino también la confirmación de que la gente había perdido por completo la confianza en los bancos y en el Estado. Cuando crecieron los reclamos, la respuesta del gobierno fue represiva. Hubo gases, balas y una violencia institucional muy fuerte que dejó un saldo de 39 muertos. En las calles se juntaron sectores muy distintos: la clase media, sectores populares y desocupados. Esto fue muy inusual, pero todos compartían el mismo malestar. En los sectores más afectados aparecieron saqueos a supermercados y comercios, impulsados por la falta de ingresos y la desesperación económica. Y ante la falta de dinero circulando, la vida cotidiana sobrevivió gracias a las cuasimonedas como los patacones y los lecops. Después de la renuncia de Fernando de la Rúa, asumió Ramón Puerta de manera provisoria para convocar a la Asamblea Legislativa. Luego fue designado Adolfo Rodríguez Sá, quien anunció la suspensión del pago de la deuda externa, pero su gobierno duró muy poco por la falta de apoyo político. A continuación, asumió Eduardo Camaño, también de manera transitoria, para convocar a la Asamblea. Y finalmente, Eduardo Duhalde tomó el mando como presidente interino e impulsó medidas de emergencia para empezar a estabilizar la situación. En total fueron 5 presidentes en apenas 11 días. Esto refleja la inestabilidad institucional de ese momento. Como principales medidas tenemos primero el fin de la convertibilidad y devaluación del peso debido a la Ley de Emergencia Nacional que se aprobó en 2002. Luego tuvimos una especificación asimétrica donde todos los ahorros y las deudas que estaban en dólares pasaron obligatoriamente a pesos. Luego tuvimos una retención a las exportaciones para conseguir recursos y financiar el Estado en plena emergencia, principalmente al petróleo. Y por último, planes de asistencia sociales para el desempleo y la pobreza que buscaban un ingreso mínimo a las familias más afectadas. Los principales logros que tuvieron estas medidas son primero la estabilidad y el fin de la inflación, de la hiperinflación que había en 1991, luego el acceso al crédito y al consumo, más que nada de la clase media, y por último la inversión inicial por privatizaciones, es decir, la entrada de dólares debido a la venta de empresas estatales. Luego, como principales fracasos, se tuvo una destrucción de la industria nacional debido a que la importación estaba muy barata, el desempleo y a la pobreza estructural, un endeudamiento insostenible, el corralito y una pérdida de confianza, una corrupción institucional, en el caso como por ejemplo de Banelco, que hubo sobornos al Senado para aprobar la reforma laboral, y por último la violencia y el costo humano, que dejó un saldo de 39 personas asesinadas en todo el país por el Estado para intentar mantener el orden. Gracias por el video, estamos dispuestos a responder cualquier consulta que tengan.